Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Este señor con levita, rollo de papel y mano en el bolsillo es José María de Salamanca y Mayol, más conocido como Marqués de Salamanca. Fue el tipo que impulsó el barrio que vamos a recorrer hoy, el barrio de Salamanca. El primer gran éxito del currículum del Marqués fue hacerse coleguita de Cea Bermúdez, que le abrió la puerta de los negocietes, de la política y de la corte de los milagros. Así se hizo amigote de Fernando Muñoz, Fernando VIII, el marido secreto de María Cristina me quiere gobernar. Con esta forma tan española y tan patriótica de hacer negocios, se quedó con el monopolio de la sal. Como la cosa funcionaba, se asoció con Fernando Muñoz y con el general Narváez, el presidente del gobierno. Con la información privilegiada que manejaban y con el dinero público, entre los tres manejaron el cotarro financiero del reino durante 10 años. Ganaron tanta pasta que pusieron los cimientos de esa clase empresarial de la que somos tan fans. Con el fruto de sus tejemanejes, a Salamanca le dio por comprar a lo bestia unos terrenitos por esta zona. Y aquí mismo se puso a construir a lo loco casa buena para gente de posibles. Estaba convencido de que la nueva burguesía necesitaba un barrio de palacetes, mansiones y casoplones. Se dejó toda su fortuna, 400 millones de reales. Si quería tener éxito tenía que darse prisa. Pero como siempre, la cosa se fue retrasando. Que si mira qué chapuza, Que si hay calicatá. que si es la hora del bocata. De retraso en retraso llegó una gran crisis económica, con sus chanchullos financieros, su burbuja inmobiliaria, su rescate a la banca, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Con la crisis llegó la gloriosa revolución que acabó con el reinado de Isabel II y con el proyecto de barrio del Marqués de Salamanca. A pesar de haber sido el hombre más rico de España, acabó perdiendo todo su dinero. Cuando le dio por morirse, dejó a sus herederos una deuda de 6 millones de reales. A cambio le pusimos su nombre al barrio que vamos a recorrer hoy. Así somos los madrileños. Madrid es un punto. Os voy a contar quién era Lista, porque en principio parece un nombre de mujer, pues no. Era un hombre, se llamaba Alberto Lista. Ahora mismo en nuestros días sería un empollón gafotas. A los 13 años era profesor en matemáticas. A los 14 era bachiller en filosofía. Y a los 20 en teología. Incluso creo que llegó a ser sacerdote. O sea, que este se debía aburrir en la infancia. Pero vamos, ¿dónde está Albertito? Le llamaban a Albertito en casa. Llamaban a la puerta. ¿Sale Albertito? No, está estudiando. Era un listo. Era muy listo. Sí, a medida que se iba aprendiendo las cosas, arrancaba las hojas porque ya no las necesitaba. ¡Qué memoria! ¿No? Tú le hacías una faena y a los 30 años te lo encontraba y te decía ¡tú fuiste! Una memoria prodigiosa. Luego, vamos, fue una de las personas, uno de los grandes intelectuales del siglo XIX. Montó una escuela muy avanzada para su época. Larra fue alumno suyo. Todos los románticos, básicamente. Todos los románticos, porque Lista, Espronceda, Becker... Sí, todo. y eso que Becker... Romántico, yo lo consideraría un poquito más Alguna ñoñón. Le llamaban el patata, cosa que esto nunca se ha sabido. Los alumnos Larra y todos estos le llamaban el patata y les ponía deberes y además era muy estricto el tío y pasaba lista, o sea, era lo que se puede denominar un profesor cabrón. Y luego le gustaba muchísimo Shakespeare. Aprendió inglés para poder leer a Shakespeare en su idioma materno, ¿no? Lo que pasa es que pronunciaba más o menos como lo leía. Tobé or not Tobé. Me cuesta mal pronunciarlo mal. Era un hombre muy buena persona, muy amigo de sus amigos. Renunció al obispado de Astorga para dárselo a un colega. Raro es el día que no sale la conversación de Alberto Lista. Papá, ¿qué has hecho de comer? Pues mira, precisamente, lentejas como Alberto Lista habría comido porque le encantaba la lenteja. O sea, siempre raro es el día que en casa no hablamos de Alberto Lista. El punto sobre la historia.
es la antigua prisión de Torrijos, donde estuvo preso el poeta Miguel Hernández y donde escribió Las nanas de la cebolla. La historia de Miguel Hernández es una historia de superación. Fue pastor de cabras, pero luchó siempre por ganarse la vida como poeta. Durante la Guerra Civil luchó en el bando republicano. Aprovechó unos días de permiso para marcharse a Orihuela y casarse con Josefina Manresa. Poco después nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses. 13 meses más tarde nació su segundo hijo, Manuel Miguel, el protagonista de Las nanas de la cebolla. Al acabar la guerra, le detuvieron en Portugal cuando intentaba empeñar un reloj que el poeta Vicente Aleixandre le había regalado el día de su boda. De prisión en prisión llegó a esta de Torrijos. Solo podían pasar a verle los familiares. Como Miguel no estaba casado por la iglesia, a Josefina, atención, jamás se le permitió entrar a verle. Miguel y Josefina nunca dejaron de cartearse. En una de estas cartas, Josefina le hablaba de lo mal que lo estaban pasando. Muchos días solo podía dar de comer a su hijo pan y cebollas. No es que comiera cebolla cruda, se preparaban un guiso pobre de patatas y cebolla. Después de recibir esta carta, Miguel cayó en una depresión. Estuvo un par de días sin querer salir al patio de la prisión y escribió a Josefina diciendo: el olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Durante estos días de retiro escribió aquellos versos que dicen: la cebolla es escarcha cerrada y pobre. Sacó fuerzas de flaqueza para pedir a su hijo que no perdiera la esperanza. Uno de sus compañeros de celda, un buen amigo, transcribió Las nanas y otros poemas. Cuando este amigo salió de prisión, le llevó los poemas a Vicente Aleixandre, que se encargó de que se editaran. Las nanas de la cebolla cierran el cancionero y romancero de ausencias que Miguel Hernández escribió en parte en esta prisión. Miguel Hernández murió de tuberculosis a los 31 años en una cárcel de Alicante. Pablo Neruda, que era amigo, dijo que recordarle era un deber de España. Miguel, va por ti. La historia es un punto. Esta es la historia de una entrevista con una reina recluida. La historia de 3 héroes del pueblo que acabaron decapitados. La historia de 3 generales que dan nombre a 3 calles paralelas en el barrio de Salamanca. Juan Bravo Padilla y Maldonado. Castilla entera se siente comunera. 24 de abril de 1521. Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado son ejecutados por haber declarado la guerra al emperador Carlos V. Pero antes... Carlos V, el aprovechado, le estaba echando mucho morro. Se autoproclamó rey de Castilla cuando su madre, Juana la Loca, todavía estaba viva. Y se plantó aquí by the face. Por si fuera poco, disolvió las Cortes para llevarse los 400.000 ducados que necesitaba para financiar sus planes imperiales. Y como remate del tomate dejó como regente a Adriano de Utrecht, un extranjero, algo que estaba prohibidísimo por las leyes castellanas. Los comuneros y Carlos V hicieron muy malas migas. A los comuneros no les venía nada bien que Carlos hiciera lo que le venía en gana y se alzaron en armas contra él. Dirigían el cotarro nuestros 3 líderes comuneros, Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Los 3 se plantaron en Tordesillas, que es donde estaba encerrada Juana, y le ofrecieron la corona. Juana les dio un poquito de largas porque no quería jaleos con su hijo. Y cuando ya se marchaban los comuneros, va la reina y se pone: avisadme de todo y castigad a los malos, que en verdad os tengo mucha obligación. Los malos, claro, eran los flamencos a los que Juana culpaba de su situación porque les tenía mucha manía. Al principio la cosa pintaba muy bien para los comuneros, pero el ejército imperial acabó dándole pal pelo en la batalla de Villalar. Juan Bravo, Padilla y Maldonado acabaron con su cabeza en una cesta y el pueblo de Madrid, que no da puntada sin hilo, les dedicó 3 calles en el barrio más finolis de Madrid. Castilla entera se siente comunera. Castilla entera se siente comunera. Madrid es un punto.
En esta casa vivió Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, el Schindler español, el embajador que salvó del holocausto nazi a más de 5.000 seres humanos. Ángel tenía 30 añitos cuando le destinaron a Budapest, la capital de Hungría, cuando la Segunda Guerra Mundial daba sus últimos coletazos. Antes de que todo acabara, el Tercer Reich multiplicó las barrabasadas contra la población judía. Cuando lo más fácil hubiera sido mirar a otra parte, Ángel no pudo quedarse quieto. Pidió permiso a las autoridades españolas para frenar la crueldad nazi. Se lo dieron a regañadientes, pero se lo dieron. Echó mano de un decretazo de los tiempos de Primo de Rivera que reconocía que los judíos sefarditas eran españoles. Lo que nunca supieron los alemanes era que el decretazo había sido derogado por la Segunda República. Cualquiera que pudiera demostrar cualquier relación con nuestro país, por lejana que fuera, tenía derecho a pasaporte. Los que no tenían ninguna relación con los sefardíes consiguieron un salvoconducto con el sello oficial de la Embajada Española. Ángel puso a todo trapo la máquina de hacer pasaportes españoles. Dicen que llegó a sacar 30 pasaportes por hora. Pagó de su bolsillo un montón de casas que servían de refugio a los judíos con la bandera española a la puerta y un cartel en el que se decía que era aneja a la legación de España. El Parlamento de Israel le concedió el título de Justo de la Humanidad y le han puesto una calle en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. La historia es un punto. Este casoplón es el Palacio del Parque Florido, sede del Museo Lázaro Galdiano, otra de las grandes joyas desconocidas de Madrid. Aquí hay un no parar de cuadros. Goya, Velázquez, el Bosco, el Greco, incluso un Cristo imberbe, un Salvador adolescente atribuido a un discípulo de Leonardo da Vinci. Lázaro Galdiano fue empresario, periodista, editor, marchante y crítico de arte y un gran coleccionista. Fue muy conocido en los ambientes intelectuales de principios del siglo XX aquí en Madrid. Lázaro era navarro, de una familia de posibles. Mientras sus amigos coleccionaban cromos, a él ya le daba por el arte. Además de coleccionar obras de arte, a Lázaro le encantaban los libros. Llegó a tener una biblioteca de más de 20.000 ejemplares. Lázaro se montó una revista, La España Moderna, en la que colaboraron Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Unamuno y otros muchos grandes del momento. Se casó con Paula Florido, una argentina cuarentona y muy rica que antes de conocer a Lázaro se había quedado viuda 3 veces. A principios del siglo XX se construyeron esta chocita, Parque Florido. Aquí dentro los Galdiano organizaron todo tipo de saraos, tertulias, conciertos, bailes. Un día sí y otro también salían en las revistas de papel cuchí. Cuando a Paula le dio por morirse, a Lázaro le dio por desaparecer. Sus últimos años están envueltos en un halo de misterio. Se los pasó o viajando o en la soledad de su mansión. El misterio quedó desvelado cuando murió aquí dentro y se descubrió que había dejado al Estado toda su colección de arte. Así se creó el Museo Lázaro Galdiano, considerado como uno de los mejores del mundo por su variedad y por la calidad de su colección. Hola Zagale, ¿ya tenéis excusa para venir a verlo? Madrid está lleno de historia y la historia es un punto. Os he citado la calle Serrano, pero ojo porque esto antes ni era calle ni era Serrano, era el Boulevard de Narváez. Estamos hablando del Madrid del siglo XIX, esa época convulsa. Estamos en plena ortodoxia de la regencia de María Cristina. Esa regencia no funciona, con lo cual llega Espartero. Y Espartero, sintiéndolo mucho, tampoco funciona. Hasta el punto que se adelanta la mayoría de edad de Isabel II y con 13 años pasa a ser la reina de España. Y ahí ya la cosa parece que sí, que empieza a encajar. Llega ya Narváez, que medrando y medrando, Narváez consiguió hacerse presidente del gobierno. Y él era un militar, posteriormente metido a político, y todo hay que decirlo, con un carácter que para qué te cuento, temblaba el misterio. El espadón de Loja le llamaban. Cuentan, de hecho, una anécdota que obligaba a un ministro a firmar un decreto. Y el ministro se sublevó un poco y dijo, pues antes de firmar me cortaré una mano. Y él le contestó, pues usted no se va a cortar ninguna mano. Con la derecha firma y con la izquierda me toca a usted los perendendengues. Eran tiempos muy revueltos, había manifestaciones
por la mañana, por la tarde y por la noche. Ante un tumulto se enfrentó, porque no se achantaba ni a la de tres. Y dijo, vamos a ver, las personas honestas que se vayan a su casa y las personas más chungas que se queden aquí para vérselas conmigo. Oye, desapareció todo el mundo, se quedó solo como la una. Se cuenta que ya en su lecho de muerte, Narváez llamaron a un cura, un sacerdote que llegó a darle probablemente la extrema opción. Y el sacerdote, con toda la buena voluntad del mundo en el lecho del dolor, dijo, hijo mío, tienes que perdonar a tus enemigos. La respuesta de él fue, no puedo perdonar a mis enemigos porque me temo que los he matado a todos. Y el marqués de Salamanca, dueño y señor del barrio, en honor a su querido amigo Narváez, que había fallecido recientemente, le pone el nombre de la calle, Boulevard Narváez. Pero duró poco, porque a los 6 meses estalla la revolución, la gloriosa de 1868, por la cual Isabel II tuvo que marcharse al exilio definitivo. Y ya se cambia absolutamente el nombre y pasa a llamarse calle Serrano, porque Serrano había tenido mucho que ver con esa revolución. El Mario de Salamanca es un punto. Estamos en el número 127 de la calle Claudio Cuello. Aquí la banda terrorista ETA cometió uno de sus atentados más sonados. El mayor ataque contra el régimen de Franco, el asesinato del almirante Carrero Blanco. Fue en 1973. Los terroristas cavaron un túnel desde la casa de enfrente que atravesaba la calle. Bajo la calzada colocaron 3 cargas antitanque. Cuando el coche del presidente pasó justo por aquí, las bombas explotaron. El coche voló por los aires, alcanzó la azotea del edificio y cayó en el patio interior. El presidente del gobierno y sus 2 acompañantes murieron en el acto. Hay muchas teorías conspiranoicas relacionadas con la Operación Ogro, que es el nombre en clave que se le da al atentado. Se ha dicho de todo, pero la teoría que más mola es la que dice que detrás de todo esto estaba la CIA. A ver, Kissinger se había reunido con Carrero el día antes del atentado. Los Estados Unidos querían utilizar nuestras bases para una de sus guerras. Por lo que se ve, Carrero les dijo tururú. ¿Y cómo se explica que cavaran un túnel a pocos metros de la embajada americana y los yanquis no se dieran ni cuenta? Y el giro fundamental fue una nota desclasificada de la embajada de Estados Unidos que decía que el mejor resultado que puede surgir sería que Carrero desaparezca de escena. Muchos interrogantes, amigos del misterio, en el 127 de la calle Claudio Cuello. El equipo de la historia es un punto, es un puntazo. Esta es la antigua sede de la revista Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena a finales del siglo XIX. Don Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio fue un periodista sevillano tan empeñado en renovar la prensa española que se montó la revista Blanco y Negro. A Torcuato le gustaba decir que la letra con monos entra. Era de los que pensaban que una imagen vale más que 1000 palabras, por eso llenó la revista de ilustraciones a cascoporros. Torcuato necesitaba un edificio para imprimir su revista y se le ocurrió que igual era buena idea comprar este solar en las afueras de Madrid, en el barrio de Moda. Aquí en la calle Serrano estaban las rotativas, esas máquinas gigantescas desde las que se imprimía la revista. Blanco y Negro batió varios récords. Fue la primera publicación periódica con ilustraciones en todas las páginas. Fue la primera que usó papel cuché y la primera en publicar una fotografía a todo color, pese a llamarse Blanco y Negro. Tuvo prestigio a tutiplén. Por aquí pasó media generación del 98. Los hermanos Machado, Azoril, Lapardo Bazán, un no parar. También escribió aquí Elena Fortún, que presentó en Blanco y Negro el personaje infantil Celia. Con estos detallitos no es de extrañar que durante el primer año el Blanco y Negro vendiera más de 100.000 ejemplares, y eso en un país en donde la gente apenas sabía leer. Al contrario de lo que pensamos, el éxito de la revista Blanco y Negro llevó a don Torcuato a fundar el diario ABC. Pero es muy cómodo porque es el único que tiene grapas. La historia es un punto, el punto sobre la historia.
Este metro cuadrado queda entre las calles Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset y Juan Bravo. Si pudiéramos venderlo, podrían llegar a pagar por él más de 10.000 euros el metro cuadrado. Por eso a esta zona del barrio de Salamanca, la más exclusiva de Madrid, se la conoce como la Milla de Oro. Y no solo por el precio disparado y disparatado del suelo, sino porque en ella se encuentran las tiendas más caras de Madrid. Por eso entre los dos, rascándonos los bolsillos, nos da para un palmo cuadrado. El punto sobre la historia. Esta es la cafetería Embassy, el salón de té más famoso de Madrid, que ha sido centro de operaciones de un montón de tramas de espionaje. Todo lo que vamos a contar a partir de este momento es off the record, así que por favor no se lo contéis a nadie. A nadie. Su fundadora, la irlandesa Margarita Kearney Taylor, quería montarse un salón de té al más puro estilo británico. Pronto conseguiría que aquí vinieran a reunirse personas de todo el mundo mundial. Para los que no tengáis ni papa de inglés, Embassy no significa envase, sino embajada. Su nombre se debe a la gran cantidad de embajadas que hay en la zona. Con los alemanes y los aliados cerca, estas paredes han sido testigos de encuentros clandestinos, de operaciones secretas y de chivatazos peligrosos. Muy peligrosos. En la Segunda Guerra Mundial, los espías nazis se sentaban al lado de los espías aliados mientras se vigilaban todos de reojo. Y mientras aquí abajo se conspiraba a la hora del té, en la tercera planta, en el piso de Margarita, se escondieron miles de refugiados que huían de los nazis. Allí mismo eran atendidos por un médico. Se les daba comida, documentación falsa y dinero para que pudieran salir del país. Se calcula que más de 30.000 personas salvaron su vida gracias a la colaboración de la cafetería Embassy con los servicios secretos británicos en España. Por Margarita, por su salón de té y por el Imperio Británico. La historia de Embassy es un punto. Chicos, he venido en golondrina, concretamente en una oscura golondrina, porque soy tan fan de Gustavo Adolfo Bécquer que en el número 25 de esta calle Claudio Coello, pues aquí vivió y murió el poeta romántico más famoso de todos los tiempos. Pero nace en Sevilla, en una familia de artistas, eso sí, pero no de escritores, sino de pintores. De hecho, Bécquer, que esto no sé si lo sabéis, recibió clases de pintura de su tío. Su tío era buen pintor, pero con pocas cualidades para predecir el futuro, porque no sabéis lo que le dijo. Nunca serás un buen pintor, sino un mal literato. Pues a pesar de esa advertencia, Bécquer se trasladó a Madrid y enseguida no le costó nada, empezó a escribir en revistas y sobre todo a conocer la vida bohemia de esa época. Pero no todo fue bueno, chicos. Le diagnostican tuberculosis, una enfermedad que le va a acompañar ya a lo largo de toda su vida. Esto, claro, hace que se meta en una profunda tristeza, pero aparece el amor. Bécquer se enamora profundamente de Julia Spin y es ella la que le inspira para escribir sus famosas primeras rimas. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Pero no pudo ser. Pues que a Julia no le gustaba esa vida bohemia que tenía el escritor. Bécquer es verdad que está siempre como muy triste, pero recupera la ilusión. ¿Con quién? Con Casta Esteban. Con Casta se casa e incluso tienen 3 hijos. Pero no penséis que aquí ya se pone contento, porque Casta le es infiel. Pero no os voy a contar más, que el tercer hijo no es de Bécquer. Pero es que después se le muere el hermano, que entra en una depresión y que prácticamente no levante cabeza. Entonces un día de diciembre de 1870, que hace un frío que pela, pues él se empeña en viajar en la terraza descubierta de esos tranvías de caballos de la época. Coge una bronquitis. Bécquer muere 8 días después a causa de esa bronquitis en esta casa en la que estamos. Sus últimas palabras fueron todo mortal. Era tan romántico que hasta el día de su muerte hubo un extraño eclipse de sol. Pero aún os voy a contar más. Un pajarito que acaba de pasar por aquí y que vive en la casa de Bécquer me acaba de contar que a día de hoy Bécquer
aún se le aparece. Madrid es un punto. El punto sobre la historia. Este pedazo edificio neomudéjar se construyó en tiempos de Alfonso XII para albergar las escuelas Aguirre. Lucas Aguirre y Juárez fue un señor de Cuenca, empresario y filántropo que vio cómo a los 60 años perdía a toda su familia. Aguirre se vino a Madrid para huir de su desgracia. Esto le gustó tanto que cuando le dio por morirse dejó a la ciudad un pastón para que se levantara una escuela. Las escuelas Aguirre se construyeron en 1881, Capicúa, y sirvieron para dar rienda suelta a todas las teorías modernas sobre educación. Por eso las escuelas tenían gimnasio, biblioteca, museo, patio de recreo, sala de música y observatorio astronómico en la torre. Nada más y nada menos. Y para tener un toque de escuela moderna, por supuesto, también tenía su gafotas acusica gallina, capitán de la sardina. Fue tal la revolución que esta escuela supuso en aquella España semi-analfabeta que a la inauguración vino hasta el rey Alfonso XII. Es que no os podéis hacer una idea. Tomás Bretón compuso una sinfonía para las escuelas y el día de la inauguración vino para dirigir la orquesta personalmente. Hoy las escuelas Aguirre se han convertido en la sede de Casa Árabe, un punto de encuentro, un espacio de reflexión y diálogo, un puente entre España y el mundo árabe y con un montón de actividades para toda la familia. Qué educativo y qué moderno nos ha quedado. Seguro que el señor Aguirre estaría orgulloso de nosotros. Estamos en Casa Árabe, una institución pública española abierta a todo el mundo. Tenemos clases de lengua árabe, exposiciones, conciertos, conferencias y aquí os esperamos porque Casa Árabe es un punto. Más o menos por aquí estuvieron los Campos Elíseos, el primer gran parque de atracciones de la ciudad de Madrid. Según la propaganda de la época, era muchísimo mejor que los de otras capitales europeas. ¿Dónde va a parar? La gente bien del Madrid de Isabel II, comerciantes, burgueses, nobles y rentistas, tenían mucho tiempo libre y les encantaba pasárselo en grande. Por eso alguien pensó que sería buena idea construir, siguiendo la moda de París, unos jardines de recreo que estarían más o menos tal que por aquí. El jardín de los Campos Elíseos llegó a tener un teatro para 2000 personas, un salón de baile, una montaña rusa, una ría navegable y una placita de toros. En esta placita de toros debutó el elefante Pizarro, famoso en todo Madrid. Era capaz de descorchar botellas en público y de darse a la bebida en privado. Un día se escapó, se fue a la bodega del parque, se bebió hasta el agua de los floreros y se fue de marchuki por todo el barrio. Eso sí que fue un espectáculo. Los Campos Elíseos funcionaron a pleno rendimiento durante 4 años. Cuando se abrieron las puertas del Retiro, perdió su esplendor y parte de su público. Finalmente desapareció cuando caducó la licencia y demolieron todas sus atracciones para dejar paso al progreso. El progreso era, por supuesto, las casas que estaba construyendo el Marqués de Salamanca. Descansen en paz los Campos Elíseos. Y esto, punteras y punteros, no da para más. Oye, al final, el Marqués de Salamanca era chungo. Era chungo. Os esperamos en la próxima ruta del Punto sobre la Historia, aquí, en Telemadrid. La historia no es un punto, es un puntazo. La historia. Un saludo para México desde Madrid. El punto sobre la historia. Desde el punto